Sean ustedes bienvenidos a este programa. ¿Saben? Ya con este programa nosotros estamos ya emocionados porque quisiéramos parar de hablar y ponernos a cantar. Pero, bueno, el propósito es que ustedes canten y nosotros les enseñemos. Entonces, vamos a penetrar a un área. Ya hablamos básicamente del aspecto fundamental del sacerdocio cristiano y nuestra responsabilidad para adorar a Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que aprender bien, y es que la alabanza no basta con saber la base teológica, doctrinal o como le llamemos, los fundamentos, sino que lo que necesitamos es un corazón para Dios. A mí me llama la atención profundamente cuando Dios escogió al rey David, porque no lo escogió porque fuera un buen administrador ni por otra cosa. Lo escogieron porque tenía un corazón semejante al del Señor. Semejante al de Dios, correcto. Ese corazón es el que Dios quiere. Cuando el profeta Ezequiel habla del nuevo pacto, habla de que Dios nos va a dar un nuevo corazón, va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne que sepa amar y que sepa cuidar la relación con Dios. Y eso es lo que nos trae hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros para que de nosotros brote un amor profundo por Dios? Y de alguna manera caminar como caminó el salmista. Porque en algunos de los casos los salmos no son de David. Por ejemplo, el Salmo 42 es de los hijos de Coré, o los descendientes de Coré. Y el Salmo 63, creo que tampoco. ¿Es de David? ¿Ese sí es de David? Salmo 63, Salmo de David. Si ustedes se dan cuenta, lo que estos salmos están reflejando es algo que debe estar adentro de nuestro corazón. Si nos apoyas en eso, Giovanni, y leemos eso para meditar en este programa. El 42, los primeros dos versículos. Bueno, esta es la versión que tengo de Reina Valera. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sí? Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amén. Amén. Es un aspecto bastante profundo. Y el Salmo 63 creo que refleja ese mismo sentir, tal vez todavía más fuerte, porque el salmista en el Salmo 42 está diciendo como que perdí ese fuego y yo necesito recuperarlo, pero el 63 ya lo tiene. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Qué lindo. Yo me doy cuenta de algo que es importante, ¿saben? Lo que nosotros necesitamos es que de nuestro corazón haya algo nuevo. Y voy a utilizar esta base para decir lo siguiente. ¿Qué podemos hacer nosotros para tener esa sed de Dios? ¿Ustedes tienen sed de Dios? Tienen una sed profunda como dice aquí en el Salmo, como tierra seca, necesitada de agua. Así necesito del Señor. Yo me impacto con esto, ¿saben? Me impacto con esto por una sencilla razón. Es que tenemos que tener algo en el corazón que anhele profundamente a Dios. Que lo anhele, que lo desee, así con locura. Y para mí el problema es, ¿lo tenemos?
¿Qué hacemos con eso? Pues, me llama muy fuertemente, porque el Salmo 42 nos da una bonita respuesta. Porque el Salmo 42, como decíamos hace unos momentos, es de alguien que había perdido, pero todavía tiene la necesidad. Así que el siervo que jadea en busca de agua, así voy a buscarte, así te busco. Porque tengo sed de Dios. Pero más adelante, él dice, ¿por qué tiene sed de Dios? Porque recuerdo. Y me deshago en llanto. Cuando solía yo ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios, con voces de alegría, con alabanzas, en gran celebración. Así que hay un punto clave aquí. El primer encuentro con Dios rige nuestra vida. Conocer a Dios en plenitud. No simplemente un cambio mental, sino un cambio de corazón. Eso hace que yo empiece a anhelar a Dios. Y si yo lo encuentro, ya no voy a poder parar. Hay algunos de esos comidas, esos como los Tortrix y todo eso, que saber que les echan, uno se come uno y ya no puede parar de comer. Principalmente los... No voy a hacer publicidad. No es publicidad, ¿va? Pero les echan algo y ya no se puede parar de comer. Hasta que uno tiene la disciplina de decir, hasta aquí, cierro eso, cierro los ojos y me salgo corriendo. El punto, ¿saben? Es, ¿cómo puedo hacer eso con Dios? Lo pruebo, ya no puedo parar de estar con Él. Y aquí es una cuestión de... voy a regresar un poquito al ejemplo que ponía en el otro video con la situación de mi hija. Yo creo, número uno, Arturo, es reconocer mi dependencia total de Dios. Yo dependo del Señor un 100%. Por Él estoy aquí, por Él vivo, por Él existo, por Él soy. Entonces, cuando yo recuerdo eso, tengo que reconocer y recordar que Él es la fuente de mi existencia misma. Entonces yo tengo que acudir a la fuente. Y cuando yo estoy, cuando entiendo eso y vivo en eso constantemente, es como que esa sed se mantiene constante todo el tiempo. Y volviendo al ejemplo de mi hija, yo a veces, tal vez, vuelvo a repetirlo, tal vez estoy haciendo alguna cosa y de repente la oigo a ella adorar. Y me conecta inmediatamente y literalmente he dejado de hacer lo que estoy haciendo y me meto un cuartito y empiezo a adorar. Entonces, pero yo creo que es número uno, para mantenernos eso es recordando que es nuestra esencia misma, que somos dependientes del Señor, que estamos pegados a la fuente que es Cristo Jesús y al estar pegados a la fuente no podemos despegarnos. Bueno, entonces recordar esa dependencia en todo el tiempo del Señor. Hay algo que a mí me impacta mucho. En el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 4, David acaba de regresar el arca a Jerusalén y le hizo un pequeño tabernáculo que es conocido como el tabernáculo de David. Pero lo que David hizo fue poner levitas a ministrar ahí. Ese tabernáculo tiene un simbolismo muy fuerte, aparte de que Jesús es el verdadero tabernáculo, el perfecto tabernáculo, y que nosotros somos tabernáculos también. Por eso es que Dios habita en nosotros. Claro. Entonces, David le dio 4 pasos a los que entraran a adorar ahí. Y yo tengo aquí los pasos. Es dar gracias. Es recordar, es confesar y es alabar. Ahora, yo quiero tomar estas palabras porque me llaman mucho la atención. Salmo 100, verso 4, dice, entraré por sus puertas con acción de gracias. Yo digo, lo voy a poner así. La gratitud es la llave, para entrar a la puerta. Correcto. Donde está el Señor. La primera cosa que tenemos que nosotros hacer es tener un corazón agradecido. Es decir,
A veces miramos que Dios nos mantiene. Miren ustedes, ya llevamos años y no sé cuántos meses Wow. de pandemia. Y estamos aquí. Y aquí estamos. ¿Y cuántos nos hemos enfermado? Muy pocos. Un porcentaje muy mínimo. Ahora, ¿es porque somos muy, muy buenos o porque Dios cuida de nosotros? Porque Dios cuida de nosotros. Sí. Recordar las bendiciones de Dios y ser agradecidos. Sí. Son cosas que Dios nos ha dado. Recuerda lo que yo he hecho por ti y habrá gratitud en tu corazón. Claro. Es un efecto, ¿verdad? Recuerda, sea agradecido. Hay gente que tiene el mal hábito de mirar siempre lo malo. Sí. Esa gente o cambia o no podrá alabar nunca. Porque a Dios no se le puede alabar por lo malo que nos pasa. Lo alabamos por lo bien que nos trata. Lo alabamos y nos confrontamos con Él porque nos ama. Y cuántas cosas. Si yo les diera testimonio aquí, creo que no me alcanza ningún tiempo de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo hizo con mi persona, lo hizo con mi esposa, lo hizo con mis 4 hijos. Mis 4 hijos son un milagro. Y cada vez que pienso cómo Dios nos ha tenido, vivo agradecido con Él. Pero ese agradecimiento es lo que hace que yo tenga sed constantemente. Claro. Ese recordar constantemente las cosas. Y Dios nos llama, recuerda. Fíjense que la Santa Cena, ¿qué es la Santa Cena? Recordar. El memorial, usando la palabra de la Reina Valera, el memorial de lo que Él hizo por nosotros. Si lo uso en palabras no nuestras, Él nos puso a recordar la obra de Cristo. A los judíos los puso a recordar la salida de Egipto, el éxodo. ¿Por qué? Porque recordar los grandes hechos de Dios. Wow. Gracias, Señor. Sí. Y dijiste algo importante, Arturo, ahí, porque tú dijiste que hacerlo siempre, de continuo, todo el tiempo. Porque no podemos dejar de reconocer que por su gracia estás aquí, que por su gracia yo estoy aquí, que por su gracia hemos pasado todo este tiempo de la pandemia y muchos pueden decir a saber ni cómo, pero lo hemos pasado. Y Dios no nos ha dejado. Y ese de continuo es lo que marca eso de que todo el tiempo estemos, como volvíamos, ¿verdad? Es volver a la fuente todo el tiempo, volver a la fuente. Eso nos hace no solo ser agradecidos, sino adorar todo el tiempo. Así es. Y cuando yo miro, fíjense que lo que David está estableciendo aquí, con esos 4 pasos, que los repito otra vez: dar gracias, recordar, confesar y alabar. Cuando yo miro esos 4 pasos funcionando, me doy cuenta que Dios lo que está haciendo es despertar nuestra fe. Exacto. Y de una manera especial es el culto. El culto de la iglesia tiene que estar basado en eso. Totalmente, 100%. Pero nuestra vida personal debe estar basada en eso. Exacto. ¿Ok? ¿Sientes que el diablo no te deja orar? Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuando lo recuerdes tendrás gratitud. Y la gratitud abre la puerta de la presencia de Dios. Y te metes a su presencia y le alabas y le adoras. Eso es así de sencillo. Así de sencillo. ¿Y qué significa eso de confesar? Sí. Confesar en la Biblia voy a utilizar 2 sentidos. El primer sentido que tiene es abrirle nuestro corazón a Dios para que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Pero la segunda cosa que esto significa es, le decimos a Dios, confesamos públicamente los atributos y las virtudes de Dios como una manera de agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así es. Eres grande, eres maravilloso, eres mi sanador, eres mi fortaleza, eres el que me cuida, eres el que me guarda. Yo estoy confesándole a Dios todo lo que Él hace por mí. Eso me trae muchos recordatorios a mí. Y entonces, obvio, eso va a traer una alabanza profunda desde el corazón. Yo digo que en el asunto de recordar,
nosotros podemos acudir mucho a la Biblia. Ujú. Tal vez yo no lo recuerde, porque no me la sé de memoria, aunque conocí a alguien que casi se Que la casi se sabía la de sabía. memoria. Pero lo que puedo decir es que nos hace recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Por ejemplo, estábamos hablando de 1 de Pedro 2, 5 y 9. Ajá. Pero ahí nos está recordando, miren, ustedes son un linaje especial. Ujú. Miren, ustedes son un sacerdocio santo. Ustedes son reyes. Ujú. Ustedes fueron escogidos para ofrecer a Dios sacrificios Ujú. de adoración Wow. agradables a Dios. Realmente. Nos recuerda eso. Ujú. Al recordarlo digo, gracias Señor por lo que has hecho en mi vida. Gracias Señor porque yo me he sentido cucaracha, me he sentido mal, me he sentido pésimo. Pero tú me cambiaste. Sí. Lo decía el salmista en el Salmo 18, del 1 al 3, ¿verdad? Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y mi castillo y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahí tenemos todo junto, Todo ¿verdad? junto. Ajá. Ahí tenemos todo junto. Nos damos cuenta de eso porque no lo vemos por separado y porque nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, pero no lo pensamos. Ujú. Pero si no recordamos, no brota gratitud. Exacto. Si no brota gratitud, no le confesamos con nuestros labios. Ujú. Y si no lo hacemos, no hay alabanza. Claro. Entonces, para Todo va mí, interrelacionado. el aspecto clave de aquí que nosotros tenemos es que volvemos a la pregunta primaria, pero creo que ya tenemos respuestas. Ujú. Tal vez no todas, pero ya tenemos. La pregunta es, ¿tenemos hambre y sed de Dios? Ujú. A mí me impacta el Salmo 42 Ujú. cuando habla de que como el siervo busca las corrientes de las aguas, así busca mi corazón, mi alma, mi vida, tu presencia. Y yo aprendo algo bien interesante en este salmo, ¿saben? Porque la figura gramatical que está usando es una costumbre. En Engadi había una fuente de agua Ujú. cerca del Mar Muerto. Y estamos hablando de un lugar que está a 400 metros debajo del mar, Wow. con calores insoportables. Mm. Y los venados y los animales tenían que llegar ahí a beber agua Wow. a la fuente. Tremendo. Pero resulta que los que querían cazar, los cazadores, tanto animales feroces como personas que querían llevarse en su venado para el almuerzo, le daban y ellos sabían que ir a la fuente de las aguas podía representar su muerte. Mm. Pero Wow. la sed es tan grande que no podemos dejar de ir. Esa pequeña figura que Wow. pone el salmista me trae a mi corazón una gratitud tan grande, porque cuando se habla de sed biológicamente, ¿sabes? Wow. Es Cuando nosotros desesperación. decimos tenemos sed, la verdad es que no tenemos sed. Lo que tenemos es deseo de tomar algo. Ujú. Pero cuando ya llevamos 3 días de no probar agua, esa sed es de arrastrarse por los suelos y pedir un vaso de agua. Totalmente. Yo digo que a ese nivel está diciendo Dios que lleguemos. Al nivel de aún arriesgar nuestra propia vida Wow. con tal de estar con Él. Y dicho eso, Arturo, en este tiempo que estamos pasando, cuánta gente ha desviado su mirada para otras cosas y tan solo al recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, nos provoca ese deseo de esa gratitud y ese deseo de adorar. Pero yo creo que en este tiempo vale la pena, como dices tú, recordarle a la gente cuál es realmente, cómo está tu sed delante de Dios, cómo está ese deseo, cómo está
¿en qué nivel de desesperación está tu sed? ¿Verdad? ¿Cuál es el nivel de la desesperación que tienes? Porque si estamos viviendo un tiempo difícil ahorita, hay tanta especulación que se da, hay tanta cosa que escuchamos, pero es un buen momento para recordar de que yo necesito estar pegado a la fuente y que mi sed es en este tiempo más que en otro tiempo. Debe estar esa sed latente y decir, no, Señor, ahorita es cuando más yo debo buscarte, cuando más yo debo ir a la fuente, cuando más yo debo recordar lo que tú has hecho en mi vida para vivir siempre dependiente de ti, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos viviendo un tiempo clave en este momento para que tu vida misma en lo individual pueda reconocer que necesitas ir a la fuente en vez de otra cosa y no distraerte, no ver a otro lado, no enfocarte en otra cosa, sino en la esencia y buscar realmente al Señor. Hay algo que debemos hablar. No estamos en tiempos muy agradables. En Guatemala tenemos mucha violencia, tenemos la pandemia, tenemos aparte de eso los hospitales que ya no reciben gente porque se atoraron. Ya están al 100%. Están al 200% en algunos casos. Sí. Mucha gente se quedó sin trabajo. Y entonces la mayoría de personas empieza a poner su mirada en lo negativo. No tengo trabajo, no me alcanza. Pero yo quiero decirles algo que a mí me parece vital para nuestra propia vida. Y es, no miren lo que está pasando. O no miren cuán gigantesco es su falta de trabajo. Miren cuán grande es Dios. Así es. Miren cómo Dios los puede sacar adelante. Les voy a contar un testimonio. Una pareja de nuestra iglesia muy pobre. Por asuntos de enfermedad él no puede trabajar y ella no puede trabajar porque está cuidando. Wow. Y saben ustedes, hace poquito yo hablé con ellos. Y lo que me dijeron es, no entendemos qué nos está pasando, pero no nos falta absolutamente nada. Tenemos comida todo el tiempo. Wow. Y es más, la medicina que mi esposo necesita es cara. Y no ha faltado. Y la tenemos. Wow. Y uno se queda pensando, si tan solo miráramos lo que Dios está haciendo, ellos podrían decir, bueno, qué tristeza hay, enfermedad, qué mal no podemos trabajar, qué mal no tenemos ingresos. Pero igual que Elías fue alimentado por los cuervos, Dios nos alimenta. Amén. Cuando hay necesidad. Amén. Como alimentó 40 años a Israel en el desierto con maná. Amén. Todo es hacia dónde estamos mirando. Sí. Si miramos nuestro dolor, nos quedamos con el dolor del corazón. Si miramos a Dios, entonces tenemos respuestas. Exacto. Y yo creo que para aprender a alabar a Dios, el asunto es gracias, Señor, porque me quedé sin trabajo. Gracias. ¿Doloroso? Sí, doloroso. Pero él es mi papá y él sabe qué hacer. A veces trata conmigo para que yo crezca y para que sea más agradecido con lo que tengo. Así Y es. entonces empieza a hacer cosas mayores. Yo sé que cuesta, pero si nosotros no aprendemos a mirar la grandeza de Dios y la magnificencia de Dios y se lo agradecemos, nunca vamos a tener hambre y sed de Dios. Así es. Yo creo que cuando penetramos en esta área, estamos penetrando en un área que nos toca en la situación en que estamos viviendo. Yo creo que Guatemala se hunde en tanto mire el dolor. Mire, yo no salgo a la calle porque me pueden contagiar. Yo no salgo a la calle porque me puede asaltar alguien. Yo no salgo a la calle porque puede haber un accidente. Si la verdad es que en tu propia casa te puede caer un rayo. El punto, saben ustedes, no es encerrarme en lo negativo. Decir, Dios es el Señor de todas las Amén. cosas. Así es. Nos ha provisto, gracias a Dios, nos ha provisto de salud. Y por supuesto nos ha enseñado a cuidarnos. Pero también hasta vacunas nos mandó.
Y alguien me decía, mira, ahora con la vacuna rusa, Ajá. ahora ya no nos decimos hermanos, sino camaradas. Ay, cámara. Pero puedo decir, Dios nos ha provisto todo. Así es. Dios nos ha provisto todo y entonces Así es. levantemos nuestros ojos al cielo. Salmo 121 para mí es significativo. Alzaré mis ojos a los montes. Sí. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Si yo entiendo eso, entonces yo sé que estoy seguro con Él. Así es. Es una bendición, de verdad. Así es. Así que tenemos los pasos concretos para permanecer con sed y con hambre de Dios. ¿Cuáles son? Gratitud, Gratitud, el recordar, confesar y alabar. y alabar. Si sabemos eso, hermanos, la victoria es nuestra. Gracias Amén. por haber estado en este programa. Gracias, Giovanni, por tu bendición. Amén, aquí. Estamos realmente gozándonos en aquello que para nosotros es una pasión, Es una pasión. la alabanza. Amén. Y damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado y está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a todos los que están viendo este programa. Sí, Señor. Y pedimos, Señor, que sean unos verdaderos adoradores. Dale sed, Señor. Sí, amén, Señor. Hazles reconocer tu mano, ser agradecidos, estar Amén. confesando y recordando todo y alabándote siempre. En el nombre de Jesús. Amén Así es. y amén. Amén. Jesús es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, Dios mío.